gracias al Señor. Y hoy el tema es puntos ciegos. Y cuando hablamos de puntos ciegos, mírenme acá, ya se están yendo los niños a tener su clase bíblica atrás. No es que lo vamos a entretener, no, ellos tienen su clase bíblica atrás. Y cuando hablamos de puntos ciegos, a ver, ¿quiénes manejan? ¿Quiénes tienen auto o han manejado alguna vez? Levanten la mano. Levanten la mano. ¿Ustedes vieron que cuando usted va a cruzar una calle y la calle que viene ahora, que va a cruzar, viene de aquel lado? Usted mira, ¿no le ha pasado que tiene que hacer así o así porque el parante del auto no le permite ver? ¿No le ha pasado que más de una vez le apareció una bicicleta o una moto de no saber de dónde te apareció? Cristian, que anduviste todo el tiempo en la casa. ¿Por qué? Porque hay puntos ciegos que nosotros al conducir no vemos. ¿Se entiende o no? Hay lugares donde no te permite, algunos se están riendo, no quieren, Yo sigo. ¿Ha pasado? No. Bueno, pero pasa en esos puntos ciegos que uno no puede ver. Ah, viste, y aparecen de la nada. Claro, claro. Bueno, esos son puntos ciegos. Ahora, cuando lo trasladamos a nuestra vida espiritual, ¿sabés cuáles son esos puntos ciegos? El pastor Ariel Carini, el día miércoles cuando predicaba, hablaba de esas cosas que aún a nosotros nos permanecen ocultas, que no nos damos cuenta, pero que saben. Algunos me preguntan, pero pastor, hago todo bien, ¿y por qué Dios no me abre las puertas? ¿Por qué Dios no me bendice? ¿Qué es lo que está pasando? Mirá, si vos estás haciendo todo bien, si no hay pecado, estás haciendo todo bien, está todo que hay en tu vida, hay que empezar a buscar esos lugares que aún vos no conoces, pero evidentemente Dios sí conoce, y no te abre las puertas porque aún las cosas que tú no conoces y te son ocultas, esos puntos ciegos, Dios sí las conoce y te está cuidando. Porque hay veces que el envase no está preparado para una bendición. ¿Se entiende? Si usted tiene una botella que está agujereada, usted no puede tirar un líquido dentro. ¿Por qué? Porque se va a derramar, hay que reparar esa botella. Y hay veces que quedan puntos ciegos, agujeritos que uno no lo ve. Puntos ciegos que quedaron ahí. No sé, lo traspaso a la gomería, Cristian. ¿Te ha pasado que emparchaste a Jesús una cámara de auto o bicicleta y le pusiste el parche y la inflaste, ¡pum!, se desinfló y te diste cuenta que había algo que era ínfimo y estaba ahí al ladito? ¿Te ha pasado o no? Y tuviste que poner, pero al principio permaneció oculto aún a tus ojos. Esos son puntos ciegos. Cuando uno lo trata a lo espiritual, dice la Escritura en el libro de Hebreos, capítulo 3, verso 13, dice: exhortaos unos a otros cada día, mientras dure que ese hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué quiere decir esa palabra exhortaos? Bueno, eso no tiene que ver con paleta, eso tiene que ver con ánimo. Anímense cada uno de vosotros cada día, mientras dure ese hoy, para que no seáis endurecidos por el engaño del pecado. Hay cosas, puntos ciegos que nos van endureciendo. Y dice mi Biblia que tu corazón y el mío es engañoso, es malvado y es perverso, pero termina diciendo, y engañoso más que todas las cosas creadas. Entonces, Juan, si tu corazón te está engañando, vos no te vas a dar cuenta que te está engañando. Son puntos ciegos. Entonces necesitas dos cosas. Primero, una persona que te diga, Juan, te estás equivocando. Y segundo, ¿cómo es? La pera en el piso. Humildad. Para decir, tenés razón, Mauro, me estoy equivocando. Porque hay muchos que dicen, ¿y vos qué te metés en mi vida? ¿Vos qué sabés de mi vida, pastor? ¿Sabés lo que he escuchado? Si vos supieras mi condición, si vos supieras mi realidad. Mira, mi Biblia dice que quizás yo no la conozco,
pero Dios exalta a los humildes y resiste a los soberbios. Entonces esa no es la actitud correcta para recibir un consejo. También dice que en la multitud de consejos está la sabiduría. Entonces, el tema acá es animar, dale que vos podés, che, dale que juntos vamos a poder, déjame acompañarte en este proceso. Porque eso es la iglesia. Si yo vengo a la iglesia y hay muchas personas que crecen a pulmón en las iglesias, solitos, sin nadie que los acompañe, que los guíe, que los disipule, aún que los anime. ¿Sabe cuántos adultos mayores hay esperando que alguno de nosotros golpee una puerta y pase y le diga, ¿cómo está? ¿Necesita algo? ¿Quiere que le haga un mandadito? ¿Quiere que le compre un remedio? ¿Sabe cuántas personas necesitan del amor fraternal de la iglesia? Entonces dice, anímense unos a otros cada día. Todos los días están en un presente continuo mientras dure ese día, para que no seáis endurecidos por el engaño del pecado. Entonces, qué hermosa lección para recibir en esta tarde-noche. Simplemente la vida cristiana no se trata de una relación íntima con Jesús solamente, aclaro, sino también en animarnos unos a otros. Para eso es la iglesia, por eso es la iglesia del Señor. Para eso estamos unidos. O sea, las personas que van decayendo espiritualmente dicen, no, pero yo tengo amigos del mundo que me dan buenos consejos. Mirá, yo te felicito, pero mi Biblia dice todo lo contrario. Porque una persona en el mundo puede tener las mejores intenciones, los mejores consejos, pero a veces los mejores consejos no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Entonces acá, cuando usted viene a pedir un consejo, da lo mismo lo que yo piense. Cuando usted viene a mí como pastor a pedir un consejo, ¿yo qué le digo? Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ver qué dice Dios de esto. Y ahí podemos sacar conclusiones. Lo que yo diga da lo mismo. Muchas veces me han dicho, ¿y vos, Mauro, qué te quedas callado? ¿Vos no opinás? ¿Para qué querés que hable? Lo que yo diga da lo mismo. Si yo digo algo, va a ser la Escritura y ustedes no quieren saber nada con Dios. Entonces, ¿para qué voy a emitir un juicio de valores? No, porque aún los puntos ciegos que ustedes no pueden ver, acá están descritos en la Escritura. Bueno, no me vengas a veces a manipular como a veces manipulás a todo el mundo en la iglesia. No, yo no manipulo. Te estoy contando historias, ¿no? Historias. No, pero no te pienses, pastor, que todo lo de la iglesia es santo. No, gracias a Dios que no. Por eso sos parte de la iglesia, porque somos pecadores, que nos equivocamos. Pero escúcheme, pastor, ¿vio que Marianita va a la iglesia? Oh, pero el vocabulario que tiene. Claro, está en la iglesia porque tiene ese vocabulario. Pero aquel salió de estar preso. Claro, está en la iglesia porque está luchando con la delincuencia y acá va a conocer a Cristo. Ah, pero fulanita, la abuelita aquella, tiene la lengua más rápida del oeste americano. Claro, la tenemos en la iglesia porque lucha con la murmuración, pero ya va a crecer. Y por eso estamos los pecadores en la iglesia. ¿Me explico? Acá no hay nadie mejor que otro. Yo todos los días tengo una piedra para soltar. ¿Me explico? Entonces acá estamos para animarnos. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo y está afuera. Y si el enemigo está acá adentro, lo reprendemos en el nombre de Jesús y lo echamos fuera. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un adversario, el diablo, y él es el acusador. No estamos para acusarnos los unos a los otros. Ahora, si nos exhortamos y animamos, lo hacemos con amor, con misericordia y con gracia. Qué hermoso es cuando vemos crecer a las personas y se van animando y se van acoplando y se van enjuntando porque van buscando la luz y Dios nos manda a vivir una vida de transparencia. Por eso, repasando un poquito, había un grupo de personas en la antigüedad que le decían los fariseos. Y el Señor Jesús lo trae a la Escritura y dice, no, pero estos son religiosos, estas son personas que están llenas de conocimiento. Entonces, si eran tan malos, porque Dios le dice, generación de víboras, sepulcros blanqueados, estos son hipócritas, le dice el Señor, ¿no? Hablan mucho, pero dice el Señor, vaya y háganle caso, dice. ¿Cómo? Háganle caso, claro. Porque eran tremendos estudiosos de la ley. Ellos sabían todo lo que había que hacer. ¿Pero qué dijo Jesús? Vayan y hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué?
Porque el religioso, el fariseo, habla mucho, pero no hace nada. ¿Me explico? Y la gente está cansada, hermanos, de pastores, de líderes, de miembros, de cristianos que hablan de Dios, pero sus vidas dicen otra cosa. La gente necesita de Jesús, pero está cansada de la chanchurria evangélica, del maquillaje evangélico, de la elocuencia cristiana. No, quiere ver personas sencillas, humildes, que se caminen con Jesús y como caminó Jesús, que podamos amar y tener gracia y animarnos con paciencia como un día nos animaron a nosotros. ¿Qué sería de mi vida si no me hubieran dado oportunidades, no? ¿Qué sería de tu vida si no te hubieran dado oportunidades? Entonces, esos fariseos eran los famosos santurrones, los presumidos, los hipócritas, le dice el Señor, ¿no? Son hipócritas. ¡Qué bárbaro! Hipócritas. Es una palabra muy dura y el Señor la dice. Basta de hablar y no hacer. Por eso nuestro conocimiento histórico de los fariseos es muy limitado. ¿Saben qué? Que la gente quería ser reconocida como parte del fariseísmo. ¿Por qué? Porque te da un estatus. Ellos sabían mucho la ley, claro. Va mucho más allá de ser hipócritas o santurrones. No, la gente quería pertenecer a ese grupo porque le daba un estatus. Eran bien vistos y el Señor dice, no, entonces paran en las plazas y hablan con palabras repetitivas, pero su corazón está lejos de mí. No va por ahí. Incluso Jesús dice que ellos se sientan en la cátedra de Moisés, dice. Así que practiquen y observen todo lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, dice, ¿no? Lo podemos ver a estos fariseos en Mateo capítulo 15, verso 2, en Marcos capítulo 7, verso 5, en Gálatas 1, capítulo 1, verso 13. Por eso, yo tengo la vida de un fariseo que impactó mi vida y hay que imitarlo porque en 1 Corintios 11, 1 él dice, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Imítenme a mí. ¿Quién fue? Fariseo de fariseo, el apóstol San Pablo, que nos dejó ejemplo de la conversión, de su conversión genuina que tuvo, de esa metanoia que ocurrió en su mente, alma, corazón y cuerpo, en cuanto a Dios, en cuanto al pecado, en cuanto a su manera de vivir. En Hechos capítulo 9 nos deja unas pinceladas de lo que es una conversión. Ve a Ananías y busca a mi siervo Saulo porque aquí él va a ser instrumento útil para mí. Pero Señor, este mata a los cristianos. Andá y buscalo porque él ya ora. Y termina el capítulo 9, verso 20 al 22, diciendo que Pablo predicaba en la sinagoga. Y yo cuando miro su vida, digo, me acuerdo de mí, de vos, ¿de cuánto? Conocimos a Cristo, empezamos a orar como podíamos, empezamos a tener hábitos piadosos, y allí, ese fariseo que llegó a creer en Jesús, y fue transformado y trastornado para trastornar el mundo con el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Una persona que perseguía, dice Hechos capítulo 9, que respiraba amenazas de muerte contra los cristianos. Fue lleno del amor de Jesús. Fue lleno del amor de Jesús. Él dice, Pablo escribe sobre su vida anterior en el judaísmo, diciéndonos que en cuanto a la ley él era fariseo, en Filipenses capítulo 3, verso 5. Sin embargo, a pesar de ese profundo compromiso que él tenía con las Escrituras, la llegó a conocer verdaderamente después que conoció a Cristo. ¡Qué hermoso! Que vos podés estudiarte, pero la Biblia se entiende con el Espíritu. Para el mundo es locura. Es locura, no la vas a entender. Acompáñenme al libro de 2 Corintios. Y aquí la Escritura dice en capítulo 3, verso 14. Capítulo 3, verso 14. Dice así, 2 Corintios. Pero el entendimiento de ellos se embotó,
Porque hasta el día de hoy, cuando leen en el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo solamente es quitado. Mira lo que dice otra versión. Porque solo por medio de Cristo es quitado el velo. Si hasta el día de hoy, cada vez que ellos leen a Moisés, o sea, al Pentateuco, un velo se extiende sobre sus mentes y no le resplandece la luz. Pero cuando uno se vuelve al Señor Jesús, el velo es quitado y uno empieza a entender las cosas que son espirituales. Puntos ciegos. El religioso no va a poder ver los puntos ciegos, porque para el religioso su vida es maravillosa. Hasta que viene una persona y lo confronta. Hay que animarse a confrontar a un religioso con amor y misericordia, porque no la va a entender. Pero cuando uno queda desnudo ante la palabra de Dios, el religioso no tiene más que, ¿qué hacer? Bueno, no quiero hablar más, da lo mismo lo que vos pienses, claro, porque no tiene palabras, se queda sin argumentos. Por eso vos podés saber mucho de la Escritura, haber tenido institutos bíblicos, pero viene un jovencito con 3 días en Cristo, con un versículo que sabe de memoria, pero lo pone por obra y es más sabio que vos. ¿Por qué? Porque sabiduría no es conocimiento. Dice que Dios tomó lo vil y menospreciado, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios, a los que están llenos, gordito de conocimiento, digo yo, pero su corazón está lejos del Señor. Yo llegué a Cristo hace 18 años perdido en las sustancias, con una vida destruida. Hoy tengo mi tabique quebrado, paladar de plástico, perdí mis dientes, 4 paros respiratorios, corazón, hígado, intestinos, pulmones destrozados. Fumaba 4 paquetes de cigarro. ¿Y sabes qué? Guillermina y Sofía anoche, cuando las llevaba a su casa, me decía, pero vos ¿cómo te sentías cuando yo escuchaba una sirena y yo ya salía corriendo por miedo que vengan por mí? Y al final era la ambulancia para la abuelita al lado. No sentía nada. Porque cuando uno está en el mundo sin Cristo, no siente nada. No tiene convencimiento de pecado, aunque la conciencia te dice que esto está mal, a uno no le interesa. Por eso cuando uno se encuentra con Cristo, si estamos acá es para hacer las cosas bien. Si nadie me obliga o te obliga a estar acá. Pero no hipocresía, porque la hipocresía es uno de los factores que va a utilizar Satanás y el enemigo y tu carne, porque tenemos 3 enemigos, Satanás, el mundo y la carne. ¿Para qué? Para ocultar esos puntos ciegos, para ocultarlos, para que no te resplandezca la luz. Y dice la Escritura que cuando Cristo, y vos dejás obrar a Cristo, la luz va a generar en vos una transformación maravillosa. La hipocresía es el mayor problema de la ceguera espiritual y significa que no logramos ver las cosas correctamente. No podemos detectar los puntos ciegos. Y yo, ¿saben qué? Soy una persona muy aguerrida. Yo siempre digo, no me enfermen, porque me ven acá y tenés esto y no, yo no tengo nada, estoy bien. Yo me declaro sano todos los días. Es más, mi esposa dice, muy raro que Mauro se enferme. Cuando se enferma, se enferma. Pero ¿sabes qué? El otro día, y a veces no me lo quiero decir ni yo, el otro día digo, hasta hace un año renové el carnet, 100% de vista, tengo 47 años. Y en mi ojo derecho fui golpeado con un fierro y tengo un hilito que hace mucho tiempo me va para todos lados y un hilito negro que me acompaña. Pero a veces se va. Pero hace unos días empecé a querer leer de cerca y este ojito, digo, a ver, ¿será este? 47, ay, Ceci, sacamos un turno al oculista, ay, Señor Jesús. Ya me veo acá en las redes sociales, tengo que buscar un marco lindo, que me quede. Pero no, mientras tanto voy a leer de acá. ¿Cuál es el problema? Lejito leo bárbaro, empezaron los achaques de la vida. Y sí, a todos nos llega en algún momento. Y hay que bendecir el presente. Hay que bendecir y dar gracias a Dios porque me acompañaron estas pantallitas hasta hoy y me van a seguir acompañando porque me dijo esto. Y si no, mírenme. Parece tratable, Antes no había. Agrandamos la letrita y se terminó, ¿o no? ¡Qué bárbaro! Pero ¿saben qué?
son puntos ciegos que yo tengo que detectarlos y reconocerlos en mi vida. Sí, me llegó. ¿Cuál es el problema? ¿Sabes qué? Sí, lucho con esto. ¿Cuál es el problema? Entonces, la Escritura nos dice que debemos ser sensibles a la palabra de Dios y a la gracia, para que la gracia haga que esa ceguera espiritual no permanezca. Entonces, con la hipocresía no vamos a poder detectar esos puntos ciegos. Lucas capítulo 6, acompáñenme, verso 41, dice, ¿por qué mirás, Maurito, Guillermo, Juancito, ¿por qué mirás la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que hay en tu ojo, no mirando tú la viga que tienes en el tuyo, en el ojo tuyo? Y ahí viene una palabrita que no nos gusta. Hipócrita, dice el Señor, ¿no? Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hermanos, queridos, acá la Escritura es clara. Muchas personas, y es más, yo a nuestro equipo lo he corregido también, porque muchas personas dicen, no, pero no estamos acá para juzgar. Pará un cachito. No, la Biblia dice que hay que sacar la viga que te... Sí, pará. La Biblia mía también dice que ¿quiénes son aquellos que van a poder emitir un juicio de valores, que van a poder estar en el aconsejamiento? Aquellos que por el uso y ejercicio de sus dones han alcanzado la madurez. Y madurez significa sacar la viga que está. ¿Por qué dice acá? Tienen que terminar de leer el versículo. Dice, saca la viga que hay en tu ojo y entonces verás bien para ahí sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Y cómo se hace? Con amor, con gracia y misericordia. Siempre, siempre. No somos jueces de nada, pero sí estamos acá para corregir y aconsejar aún nuestras propias vidas. Porque si yo no puedo gobernar mi propia casa, mis propios hijos, no estoy calificado para que ninguno de ustedes me escuche. ¿Me explico, no? Si no puedo gobernar mi propio hogar, menos voy a poder arreglar el tuyo. Ah, pero si yo sé mucha Biblia, capaz y tengo una linda elocuencia, quizás me podrían escuchar, Señor. No, porque el testimonio es lo que va a avalar todo lo que tú digas. Si no sos un fariseo, sos un religioso que hablas mucho, pero haces poco. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué los puntos ciegos nos retrasan en la vida y nos traen una ceguera espiritual? Porque no son buenos. Por eso debemos, primer punto, encontrar guías espirituales. ¿Qué viga hay en nuestros propios ojos? Guías espirituales que sean ejemplo de testimonio para aconsejarnos, para ayudarnos, Yo soy hijo de un papá que luchó con las drogas también. Y ¿sabes qué? No, lo amo porque lo enterré hace 2 años a mi papá. Lo perdoné hace años, pero no lo quería mucho. Porque conocí las sustancias por él. Y había mucho odio en mi corazón. Pero un día Cristo llegó y pude perdonar, pude sanar porque Dios me hizo libre de todo esto, ¿no? Pero ¿sabes qué? Yo siempre buscaba una persona que me aconseje y me decía, amalo, anda a honrar a tu papá. ¿Y cómo lo honro? ¿Cómo se hace? Si no lo conozco, no tengo relación. Andá donde estaba preso en Junín, y predicarle el evangelio, lo vas a honrar. Así que agarré mi auto, fui, le prediqué de Dios y le dije, Jesús te ama. Y lo honré. Pero hay sentimientos que quizás no lo puedo tener. Está Fernanda, está Eva, están las niñas. Daniel partió a la presencia del Señor. Y ellas están llorando, ¿sí? Es parte del sufrimiento, del luto. Y ahí vamos a estar todos como iglesia. Pero hay algo que yo te puedo aconsejar, hija, bíblicamente, pero yo no pasé por ese sentimiento del abandono y de despedir, porque no pasó nada cuando mi papá se fue. No sentí nada. Ahora, aquellos que han sido enfermos por cáncer y han sido sanados, aquellos que pasaron por una terapia, aquellos que han perdido un hijo, aquellos que han sentido el abandono de un padre, esos están experimentados porque el sufrimiento los forjó para poder sacar la vida de otros, para poder ayudar a otros.
¿Te das cuenta? Al final vamos a hablar un poco del sufrimiento, cómo Dios quizás está preparando tu corazón para que el día de mañana ayudes a otros. Ahí está mi esposa Cecilia, a cargo de un grupo pequeño para chicos y chicas con conducta autodestructiva. ¿Y cómo puede estar ahí Cecilia si nunca fumó, si nunca se drogó, si nunca era más sana que el cuáquer? ¿Por qué? Porque fue mi esposa. Y aprendió lo que significa ser una mujer sana al lado de un pibe que está perdido. Y estuvo a mi lado y me corrigió y me cacheteó cuando me tuvo que cachetear. No hubo represalias, obviamente, yo calladito la boca, me la mandé. ¿Me explico? Una mujer que sufrió, que lloró y que solamente Cristo la pudo sostener a mi lado. ¿Cómo no va a tener autoridad para hoy contarle cuál es el camino? Te voy a contar todo lo que hizo mi marido, todo lo que hicimos en casa. Tiene autoridad y Dios la preparó, pero seguramente no bendijo su presente hace 18 años. No lo bendijo, pero hoy Dios lo utiliza para su gloria. Pero pudo detectar puntos ciegos que seguramente la inhabilitaban para esto. Por eso, guías espirituales son fundamentales. Los guías que son ciegos, como un ciego, dice la Escritura, van a guiar a otros ciegos. Es imposible. Entonces, un ciego o alguien que no puede ver esos puntos ciegos necesita un guía espiritual que, mírame, que esté despierto. ¿Por qué? Mírame acá. Porque ponele que el ciego se levanta solo. Se levanta solo. Va a salir para cualquier lado si nadie lo guía. ¿Se entiende? Entonces necesita a alguien que lo guíe espiritualmente hablando. Vamos a ir rápidamente al libro de 2 Corintios capítulo 4, verso 1. Dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Y acá me encanta el ejemplo de Pablo. Porque Pablo pasó por todos. Y aún así dice, no desmayamos. Pablo nos dio cátedra de lo que es ser un verdadero cristiano. Aquel que perseguía a los creyentes, los torturaba y los mataba. Llega a Cristo y hubo un cambio de mente, un cambio de corazón y un cambio de dirección. Lo que hacía, no lo hago más. Me arrepiento. Arrepentimiento que salva es metanoia. Arrepentimiento de las emociones es metamelomai en el original. No cambia, no transforma a nadie. ¿Sabés cuántas personas vi levantar la mano? Así ayer, hija, 20 y pico. Hoy estás vos acá. Si acá vos levantás la mano recibiendo a Cristo y lloraste con la alabanza y es espectacular, y no hay un cambio en tu vida, quiere decir que acá no pasó nada. Fue metamelomai, un arrepentimiento de las emociones. ¿Me explico? Es como si Juan le pega a Anita todos los días y un día le dice, Anita, perdóname, no te voy a pegar más. Y mañana le pega de vuelta. ¿Se arrepintió o no? No, no se arrepintió. En ninguna manera. Métamelo. Un arrepentimiento que no cambia a nadie. Ahora, Pablo dice, lo que hacía, no lo hago más. Un arrepentimiento trae cambios dignos y frutos de un arrepentimiento genuino. Y el apóstol nos dio cátedra, como fue ser un buen cristiano, un buen misionero, cómo abrazar, cómo perdonar. Él dijo, pude pelear la buena batalla, pude correr la buena carrera, corrí la carrera y guardé mi fe. Y si puedo decir esas palabras tremendas, seguramente fue porque no se detuvo las tonterías, vivió perdonando, vivió siendo aún dejado solo, porque seguramente Pablo nos deja cátedra acá a los corintios, tiene las epístolas pastorales, imagínate, levantó la vara en los requisitos para diáconos, para ancianos. Pablo habla 1, 2 Timoteo y Tito, todo lo que tenían que hacer, los que iban a liderar, los que iban a hablar, los que iban a predicar, y habla del testimonio, habla de sacar los puntos ciegos. Y Pablo llega 1 Corintios 11:1 y dice, no, mírenme a mí y verán al Cristo. ¡Wow! Sean imitadores de mí. Tengo 10.000 errores, seguro, habrá dicho Pablo, pero yo conozco a Jesús. Mírenme a mí y van a tener victoria. En sus 4 viajes misioneros seguramente tuvo el privilegio de formar muchas congregaciones, de fundarlas en Europa, en Asia. Su ministerio impacta y seguirá impactando con el Evangelio a lo largo de la historia. Es sorprendente el testimonio del apóstol Pablo, ¿sí o no? A todos nos anima.
La vida de Pablo era una persona que era aguerrida, una persona que era un guerrero, una persona que no andaba en los grises, que todo lo que hablaba lo tenía, imagínate. Nadie le creía porque Ananías dice, este está mintiendo, va a venir, nos va a cortar la cabeza a todo. Entonces mirá si se tuvo que esforzar en su testimonio para que las personas crean que él ahora era un verdadero hijo de Dios. ¿Te das cuenta que el testimonio es una de las cosas más importantes para poder comunicar el Evangelio? Porque dice la Escritura que somos el quinto Evangelio. Tu vida es una carta leída. Tu vida va a predicar más que... A veces no vas a tener la oportunidad 5 minutos de predicarle a alguien. Las personas van a ver tu vida, cómo te manejás, cómo tratás. Si tu sí es un sí, si tu no es un no. ¿Me explico? Si somos hipócritas, que hablamos de Dios, pero en casa a Cristo lo guardamos en el saco. Lo guardamos en el saco. ¿Me explico? ¿Me entienden? Entonces, ahora, acompáñenme y tratemos de ver cómo Pablo llegó a ser un cristiano con frutos para el Señor. Y dice así, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos ¿a qué? Viene, renuncia. A lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pablo podría decir, no desmayamos. Era un tipo que estaba aturdido, que era golpeado, que fue encarcelado, y aún así no desmayamos. No desmayamos. Dice, no estamos, te digo todos los no que dijo Pablo, ¿querés? Te voy a contar para aquellos que dicen, ay, pues no puedo, pastor, ay, que no tengo tiempo, pastor, ay, que no, es que vio las uñas cuando vengo a limpiar la iglesia, vio la uñita, no, es que la facultad, es que la escuela, es que el trabajo. Acá encuentro todo lo contrario. Acá veo gente en la Escritura que dice, mi vida está escondida en Cristo. Y dice, no desmayamos, dice, no estamos cansados, no estamos agotados, no estamos exhaustos, no se debilita nuestro espíritu, no estamos desanimados, ¿a pesar de qué? A pesar de las pruebas. Escuchen esto, escuchen acá, mírenme acá. A pesar de las pruebas, a pesar de la persecución que los mataban, a pesar de las prisiones, todos sus huesos quebrados, a pesar de la oposición, termina diciendo, no desmayamos. Y nosotros vivimos en una generación de cristianos, no, pero no puedo, no, me cansé, no esto, no lo otro, no. Acá estamos aprendiendo otra cosa. ¿Y sabés qué pienso? Mírame acá y hablaría con cada uno de ustedes. ¿Escuchaste la prédica? ¿Escuchaste mi consejo? Y si lo escuchaste, ¿por qué no lo pones por obra? ¿Por qué mirás para otro lado? ¿Por qué seguís siendo apático o apática a lo que Dios te está hablando hoy? Quizás hoy es el día de ser más que vencedor en Cristo Jesús y mirar lo que realmente tenemos que mirar. Llegamos al versículo 2 y quiero ver 3 puntos básicos. Primero, Pablo no jugó a las escondidas. Dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Para verlo, detectar los puntos ciegos, primero, no jugó a las escondidas. Toma nota. Y para no jugar a las escondidas necesitas renunciar. ¿A qué? ¿Renunciar a qué? A lo oculto, a lo vergonzoso. En un momento el apóstol tomó la decisión de vivir una vida ¿qué? De transparencia. De transparencia y no hacer las cosas escondidas. Porque no te llama la atención que todo lo vergonzoso se hace en lo oculto. Por eso le digo a veces a la gente, ¿por qué somos capaces de hacer delante de la gente lo que no haríamos? Somos capaces de hacer delante de Dios, porque Dios nos ve, lo que nunca haríamos delante de la gente. Le tenemos más miedo a la gente que a Dios. Hipócritas, dice. Hipócritas. Renunció a lo oculto y vergonzoso. Todas las cosas que producen vergüenza se hacen a escondidas. Todo lo que produce vergüenza. Por eso para Pablo, si deseaba ser un cristiano efectivo y tener un ministerio con frutos, debía tomar bien en serio de no jugar a las escondidas con Dios. No, hay que renunciar. Renuncié a vivir a escondidas.
El ministerio de Pablo estaba expuesto. El ministerio de Pablo, su vida era una carta leída. Preferimos a veces jugar a las escondidas que estar en la luz. Y para tener impacto en esta sociedad debemos detectar los puntos ciegos. Y esos puntos ciegos se van a dilucidar cuando estemos en la luz. Todos podían ver claramente quién verdaderamente era Pablo. Su vida estaba expuesta. Como siempre le digo a los líderes y a todos los que me conocen, para los que están nuevos acá, mi celular, Sofi, lo usa todo el mundo, ¿sí o no? ¿Vos sabés mi contraseña o no? Sí. ¿Guillermina sabe mi contraseña? ¿Tiago? ¿Fiorella? Alan, Carla, mi esposo, todo el mundo sabe mi contraseña, porque es una carta leída. ¿Cuántos hay que esconden su celular por las porquerías que tienen adentro? No, acá mi celular está consagrado. ¿Qué quieren? Miren lo que quieran, aún los chats, aún lo que quieran, acá está. Lo entrego a disposición de cualquiera. Esta es mi vida. Acá tengo un montón de cosas. Tengo todo, mírenlo, tranquilo. Carta leída. Hace falta gente que realmente se esfuerce por ser una carta leída ante el Señor. Y vamos, y rápidamente. Segundo, no solamente no jugó a las escondidas, renunció. Segundo, no necesitó de mañas para sostener su testimonio. ¿Y qué significa? En el primero, renunciar. En el segundo, andar. No anduvo con astucia ni engaño. ¿Qué significa andar con astucia? ¿Sabe qué significa? Mañas, andar con mañas, andar con engaños, andar inseguros, andar sin certeza, dubitativo. No, debemos andar como un soldado de Cristo, manejando bien la espada, conociendo a quién servimos y en quién creemos y quiénes somos. Somos hijos del Rey de Reyes. Y como dije, que el mismo demonio, que el mismo diablo tiemble cuando de tu boca soltás palabras con autoridad, cuando tu vida marca más que cualquier palabra. Que el mismo infierno tiemble porque con vos no van a poder, porque el que está dentro tuyo ya venció al mundo y vive adentro tuyo la deidad de Cristo. ¿Lo entendés a eso? Dios te da autoridad y poder. ¿Para qué? Para decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso vamos a ir terminando. Llamá a Iván allá. No andar con engaños ni con sin certezas, con inseguridades. Pablo sabía que su ministerio dependía, mirame acá, pura y exclusivamente de la veracidad de su vida. Y eso habla más que cualquier estudio bíblico, que cualquier instituto bíblico. Cuando tu vida es verdadera. No podemos pretender caminar en nuestra vida cristiana con mañas, simulando una vida de relación con Dios. Mañas, inseguridades. No podemos pretender andar en esta vida como cristianos tratando de construir un testimonio como fundamento teniendo el engaño. No, ni las mañas ni el engaño. Pablo nos muestra claramente que el testimonio de un hijo de Dios debe ser verdadero, veraz. Y cuando el Espíritu de Dios controla tu vida y mi vida, no hay necesidad de mañas, ni de engaño, ni de hacer cosas en lo oculto. Por eso, 1 Juan capítulo 2, verso 6 dice, el que me conoce, el que dice que me conoce, guarda mis mandamientos. El que dice que permanece en mí, dice el verso 9, debe andar como yo anduvo. Y el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. Entonces, paren acá, dice. 1 Juan. El que dice que me conoce, guarda. El que dice que permanece, anda. Y acá Pablo andaba como Cristo anduvo, sin mañas. Por eso, nuestro testimonio simplemente termina siendo el resultado del control del Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas. Eso es testimonio. Cuando sos controlado por el Espíritu Santo y no satisfaces los deseos de este mundo, de la carne. Y acá anoté algo con verde. Cuando lo anoto con verde es porque es sumamente importante, toma nota. Las mañas y la astucia sirven solamente para sostener un ministerio, un testimonio. ¿Por qué? Porque escúchame algo, una pregunta. Para acá, mírame acá. ¿Estamos sosteniendo nuestro testimonio o estamos siendo el testimonio? Hay diferencia. Escucha, las mañas y la astucia sirven, ¿sabés para qué sirven las mañas y la astucia? Sirven solamente para sostener un testimonio.
Ahora, el cambio, el Espíritu Santo nos ayuda a tener un verdadero testimonio en Cristo. ¡Ay, cambia, ¿no? Sostener tu testimonio es con maña y astucia. Ahora, cuando sos guiado y controlado por el Espíritu Santo, ¡apa! Tenés un testimonio, no lo sostenés. Porque cuando vos sostenés con tu fuerza, con mañas, con astucias, con engaños, se cae. Porque no es de Dios, tiene fecha de vencimiento en la frente. Pablo renunció al oculto y escogió la transparencia. El testimonio de Pablo era verdadero. Por eso dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, en primer lugar, no jugó a las escondidas, renunció. Segundo lugar, no necesitó de mañas para tener su testimonio, porque él nunca sostuvo un testimonio, sino que vivió siendo un testimonio vivo. Y para eso necesitó ¿qué? Andar. Y por último, no cambió la verdad de Dios. Mira lo que dice el versículo 2 de 1 Corintios 4. Antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Hermanos, hoy 13 personas, 14, mañana comienzan el Instituto Bíblico en Costa Rica. 14 personas que oro para que aprendan, porque tienen el mejor corazón, pero tienen que aprender doctrina, para que nadie los engañe, para que en esta iglesia se siga trazando la palabra de verdad, se siga predicando el evangelio sin condimentos y sin diluir, que aprendan a conservar ese tesoro que se les fue dado. La Nueva Versión Internacional dice en este versículo, no torcemos la palabra. Y hoy vivimos en una generación donde muchos tuercen la Escritura para generar un pretexto de sus vidas. Y dicen, bueno, pero no es tan así hoy, ¿no? Lo que yo hablaba antes tampoco es tan así hoy. Bueno, no. La Biblia, los no de la Biblia cambiaron tu vida y mi vida. Los no de la Biblia son bendición. Los no de la Biblia son aquellos que van a hacer transformar tu vida. Hoy en día, más que nunca, necesitamos la integridad de la palabra de Dios. Integridad en la palabra de Dios. No cambió la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque fue íntegro. Y así como la recibió, la trazó. Vivimos en tiempos en donde la gente está tratando de decir a la Escritura lo que no dice. Y si deseamos hacer un impacto en Pergamino, tenemos que vivir al Cristo y dejar de hablar tanto y hacer nada. ¿Por qué? Porque muchos hablan, dicen los fariseos, pero no cumplen, no hacen. Gordito de conocimiento. Pero su corazón, su vida, un desastre. Raquíticos espirituales. Raquíticos de la fe. ¿Y sabes qué? Tenemos que andar pidiendo perdón nosotros, por los demás. Y muchas veces nos va a tocar. No podemos rebajar la calidad de las Escrituras, no podemos cambiar la contextura de la Escritura, no podemos cambiar la calidad y el impacto que tiene la Escritura cuando se predica de verdad, con autoridad, con testimonio. Por eso Pablo no adulteró en ningún momento el mensaje y se limitó a decir la verdad. Y a lo último dijo, hasta Demas me ha desamparado. Hasta Demas me ha desamparado buscando los placeres de este mundo. En 1 Corintios, capítulo 8, capítulo 1, del 8 al 11, dice, porque va a ponerlo en retorno, hermano. Porque dice, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de la, ¿qué dice? De la tribulación, dice, que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados en sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Más allá de nuestras fuerzas. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiemos en nosotros mismos, sino que Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Hermanos, y acá hablamos del sufrimiento. ¿Sabes que el sufrimiento es algo que realmente a veces necesitamos pasar? Necesitamos pasar.
El sufrimiento tiene un propósito y es fortalecer el carácter en tu vida. El sufrimiento va a fortalecer tu vida para que seas testimonio, porque el carácter se pone a prueba y se refina. Y Dios está preparando tu proceso. Bendecí tu proceso. Mirá a Dios en medio del sufrimiento. La forma en que respondemos a los sufrimientos se desborda marcando profundamente la vida de la gente. La gente siempre te está mirando, ¿vos sabés? Por eso, tenés que aún en el sufrimiento formar carácter, para que otros sean contaminados por tu fe, por tu ánimo, aún en medio de la prueba, aún en medio del dolor. Por eso los que sufren adquieren una experiencia tremenda para guiar a otros, para alcanzar a otros, para pastorear a otros, para discipular a otros. Pero también el sufrimiento, y con esto terminamos, produce paciencia. Y la paciencia es la capacidad de aceptar retrasos, obstáculos en la vida, para saltar aún las presiones del ministerio, las presiones, las pérdidas, saber sobrellevarlas, las dificultades y sufrimiento sin perder el equilibrio. Y eso va a generar el sufrimiento, carácter y paciencia. La paciencia revela la confianza que realmente tenés en Dios. Y la impaciencia es la desconfianza. Por eso, yo no se conozco, pero muchos de ustedes sí. Tened paciencia, perseverá, porque en los peores sufrimientos, aún en una pérdida, dice Pablo, teníamos miedo a perder nuestras propias vidas. Pero algo nos unía y era la esperanza del siglo venidero, que un día nos vamos a despertar con Cristo. Y si morimos, morimos por Cristo y para Cristo. Y cuando llega la enfermedad terminal a una familia, cuando llega una pérdida, lo único que nos sostiene en la vida, ¿sabe qué es? Esta esperanza. Que un día nos vamos a volver a ver porque se nos adelantó por un ratito. Uno de los puntos ciegos más comunes en la vida del cristiano, ¿sabe qué es? La incredulidad. El pecado del egocentrismo. El pecado de la independencia de Cristo. Y hoy yo te quiero animar que el sufrimiento, que aún la prueba, que aún la dificultad, que aún lo que esté pasando, aún los puntos ciegos que no ves o que ves y no querés reconocer y lo seguís acariciando, te lleven a buscar carácter, a buscar fortaleza solamente en Cristo. Anote esto, la gracia de Dios es necesaria y primordial en estos momentos de desgracia, de dificultad y de debilidad. Pero ¿sabes qué? Pablo nos dejó el ejemplo. No jugó a las escondidas, resignó, renunció. No necesitó de mañas para vivir un testimonio, sino que anduvo como Cristo anduvo. Y no cambió la verdad de Dios por nada. No transó por nada del mundo. ¿Te regalo algo? Anótatelo. Hoy lo subo en mi estado. La transparencia, ¿sabe lo que es? Es la propiedad de la materia de ser atravesados por la luz. La transparencia es la propiedad que tiene la materia de ser atravesados por la luz. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga tu vida. Dios bendiga tu matrimonio, tu hogar, esperanza de vida. Los amo en el nombre del Señor, pero ¿cómo te ama Cristo? Amén. El culto ha terminado. Vamos a ponernos de pie. Amén, amén, amén. Y vamos a orar y vamos a decirle, Señor, gracias. Gracias porque hoy podemos ver los puntos que aún no veíamos, esos puntos ciegos que nos retrasan en la carrera. Padre, bendice la vida de cada uno de los que están acá. Bendice los ministerios, bendice a los líderes. Señor, levanta a estos soldados, mujeres y hombres que te quieran adorar con un corazón humilde y sencillo. Te amamos, Dios. Te amamos, Rey. Y oramos agradecidos por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El culto ha terminado, amados hermanos. Dios les bendiga.